otro día presentábamos las jornadas que a lo largo de esta semana vamos a llevar a cabo en el Salón de Plenos del Ayuntamiento sobre el legado de Adolfo Suárez, la transición democrática y el futuro de la España constitucional, y anunciábamos que hoy iba a estar con nosotros Aurelio Delgado Martín, jefe de la Secretaría de Presidencia del Gobierno de Adolfo Suárez, y yo creo que una persona de absoluta referencia en una época pues que para nosotros ha sido importantísima y lo tiene que seguir siendo en cuanto a la continuidad de la democracia. Yo creo que cuando hicimos estas jornadas, transición democrática y futuro de la España constitucional, no lo podemos desgajar de ese título del legado de Adolfo Suárez, ¿no? Cuando alguien nos deja un legado, cuando hablamos y usamos ese término, yo creo que es como una herencia recibida, pero que tenemos que poner en valor, tenemos que aumentar, tenemos que seguir utilizándola y haciéndola viva, ¿no? Y en ese sentido creo que aquellos años de transición tuvieron unas formas y tuvieron un contenido, y tienen que ser para nosotros, para esta España del siglo XXI, desde luego una referencia en la manera de actuar, en la manera de comportarse, en aquella filosofía en cuanto a la proyección que los ciudadanos, los partidos políticos tenemos que hacer respecto a los retos, no sé si iguales, pero por lo menos tan importantes como los de aquella época, ahora establecidos en otro paradigma temporal, ¿no? Entonces, en ese sentido, yo creo que ese legado de Adolfo Suárez, quizá una de las personas que lo vivió, que mejor lo conoce y que seguro que nos lo va a transmitir esta tarde de una manera magnífica, es Aurelio Delgado Martín, al que agradezco y reitero nuestro agradecimiento del Ayuntamiento, de la Concejalía, por estar en Torrelavega, por compartir con nosotros esa experiencia que seguro que va a tener un gran valor para el presente y para el futuro. Bueno, me voy a centrar fundamentalmente en los valores que la política que ejerce Adolfo Suárez durante la transición han quedado como, en algunos casos, como paradigma y en todos los casos como ejemplo. Y le voy a dedicar una especial atención a la figura humana de Adolfo Suárez. Es decir, yo creo que esa manera de gobernar, que en ese momento no juzgo si buena o mala, sino esa forma de gobernar, ese estilo que imprimió a la política Adolfo Suárez, era el resultado lógico de su manera de ser. La consecuencia también lógica de una serie de valores cívicos y morales que él tuvo desde que empezó a ser hombre, pues como todos, unos un poco antes, los 18, los 20, los 21. Él en eso posiblemente fue un poco prodigio, digo, en el sentido de la edad. Empezó demasiado, no digo que fuera Pancho Villa, pero en fin, fue prematuro, muy temprano sintió la vocación de servicio. Y es en lo que voy a dedicarle pues los 15 o 20 minutos de mi charla, porque el enunciado dice Aurelio Delgado tal y coloquio. Entonces pretendo dejar tiempo suficiente para que la gente que quiera preguntarme, pues me pregunte lo que le parezca oportuno, y como he dicho antes, si sé contestar lo haré. Yo creo que cada líder político actúa o transmite una impronta propia de su personalidad, pero cuando se tratan de valores, los valores, si lo son, suelen ser universales, es decir, pero universales porque prácticamente sirven para toda la ciudadanía, sobre todo en este caso pues occidental, que tenemos una misma cultura, pero a mí me parece que, no digo que sean eternos, pero no mueren en el tiempo fácilmente. Es decir, el pacto, la concordia, el acuerdo, pues yo creo que siguen siendo vigentes y pienso que lo seguirán siendo durante mucho tiempo. Ese fue una manera de gobernar y de actuar, porque él era de una manera determinada, como es lógico, pero al final él actuó de acuerdo con unos valores en los que creía, y yo creo que eso es un poco de lo que se trata, es decir, de dejar de manifiesto y resaltar un poco esos valores que yo pienso que siguen siendo actuales.